Ecuador en llamas. El día de hoy, 9 de enero del 2024, en el país Ecuador, nuestro país vecino, se ha venido dando lugar una serie de ataques, al parecer organizados por la misma delincuencia del país, narcotráfico, crimen organizado, bandas delincuenciales. Hoy, por ejemplo, tomaron, creo que varias cárceles del mismo país, secuestraron un canal de televisión mientras sostenían una transmisión en vivo y en las calles del Guayaquil comenzaron a quemar vehículos y a atracar personas y negocios. No solo esto, también se metieron a centros comerciales. La cosa está tan delicada que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró estado de excepción y estado de guerra para el país y poder volver a tomar el control. Para entender un poco de lo que está sucediendo en Ecuador, porque yo tampoco estoy tan al tanto, solamente las noticias que he podido ver, tenemos hoy un invitado que es abogado en Ecuador. Nos va a intentar explicar y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de todo lo que está sucediendo y lo que podría suceder. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué más, Ome Fernando? Fernando, presentate por favor para que la gente te conozca y sepan a qué es lo que te dedicas. Bueno, muy buenas noches. Soy abogado por parte de la Universidad Central del Ecuador. Ejerzo ya la carrera más o menos hace un año aproximadamente y pues he sido invitado para colaborar un poquito desde el punto de vista jurídico que lo que está sucediendo actualmente en el país. A ver, Fernando, yo quisiera que nos dieras no solamente un punto de vista jurídico, sino también como ciudadano que sos, ¿cierto? O sea, no te voy a poner entre la espada y la pared porque sé que tenés una profesión que es esta de derecho, que pues tenés que cuidar mucho lo que decís porque esto puede generar algún tipo de repercusión, pero también quisiera conocer tu opinión como ciudadano de Ecuador acerca de todo esto que está sucediendo. Entonces, para que iniciemos con todo este bololo y podamos desentrañar un poquitico lo que está pasando, explícanos, por favor, por qué se está dando esto, porque, a ver, no solamente es la toma de las cárceles y el amotinamiento, sino que según como yo lo veo, la percepción mía es un golpe organizado, es como si se hubieran puesto de acuerdo para hacer diferentes golpes al mismo tiempo y así conseguir algo. Ahora, no sé qué es lo que pretenden conseguir ni el por qué está sucediendo esto. Contanos un poquitico, explícanos, intentanos explicar por qué está pasando esto. Bueno, primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Gracias igual a ya la persona que pues me pasó tu contacto me ha pasado el chat, entonces puedo ver más o menos lo que está escribiendo las personas. Sí. Respondiendo a tu pregunta, lo que sucede actualmente realmente desde un punto de vista, como te digo, social, como te había mencionado, acarrea muchos años para muchas personas y va a depender mucho inclusive del discurso político que manejes. Como tú debes entender, siendo de Colombia, la política dentro de un estado en conflicto va a orientar cuál es la visión que tiene el pueblo de lo que está sucediendo actualmente. Nosotros tenemos actualmente un gobierno de derecha en el cual lamentablemente los últimos dos gobiernos que hemos tenido, bueno, perdón, los últimos tres gobiernos desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual Daniel Noboa, gobiernos en los que la culpa o la han orientado al expresidente Rafael Correa. Y el discurso repetitivo ha sido... Que Rafael Correa era de izquierda, ¿cierto? Así es, Correa es socialista. Entiendo. Entonces estos gobiernos de derecha pues han puesto en el ojo de la tormenta a Rafael Correa, debido a que Rafael Correa en el tiempo de su administración hizo un llamado de paz con los grupos, por ejemplo, como Latin King, que después de Latin King se dividen todas las mafias que son Chonero, Chone Killers, Lobos, R7, etcétera, diferentes grupos delictivos que se formaron a partir, pero nacen de los Nietas y Latin Kings, grupos de los cuales Rafael Correa, pues en su gobierno, firmó una aparente paz. ¿Qué sucedió? Que a través del tiempo nos damos cuenta que estos grupos, estas firmas de paz, que si ya se los iba a considerar inclusive como comunidades, como grupos sociales, organizaciones sociales, nos percatamos que son los principales delincuentes y que manejan el tráfico y el microtráfico de droga aquí en el país. Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, o como te digo, el discurso que se imparte desde el poder, es ese el que te acabo de mencionar. ¿Qué tan real será? Va a estar a criterio de cada persona. Lo que sí yo te puedo decir, mi criterio personal, es que mucho tiene de verdad, pero no creo que el 100% sea verdad. Mucho tiene de cierto debido a que no podemos nosotros ignorar el hecho de que Rafael Correa, dentro de su gobierno, sus propios detractores fueron su familia. Uno de esos su hermano. El hermano de Rafael Correa, Fabricio Correa,
en una entrevista menciona que él estuvo en un carro, en un jeep, se subió un chico de las FARC y le dio dinero para financiar la campaña política de Rafael Correa. Son hechos que lastimosamente han marcado la política ecuatoriana y nos han venido hasta a acarrear lo que tenemos hasta el día de hoy. Si O sea bien que es vos cierto, estás, qué pena, Fer, vos estás insinuando entonces que vos estás insinuando que Rafael Correa, desde luego, no lo estás insinuando, lo estás diciendo, que Rafael Correa, según el testimonio del propio hermano, pues fue financiado obviamente por las FARC, lo cual lo lleva a tenerle que hacer favores a ellos visto desde otro punto de vista, trabaja con la delincuencia o trabajó con la claro, eso es lo que delincuencia. claro, aseverar hechos y decirte desde un punto de vista del derecho a ser irresponsable, decir no, así lo hizo, porque efectivamente no hay una foto, no hay una transferencia, no hay una prueba tangible que esto se pueda decir así ocurrieron las cosas. Lo que yo te estoy contando ahorita es lo que se sabe en el torno de vista en la palestra pública, pues. Entiendo, listo. ¿Entiendes? Sí. Es decir, a través de la prensa, las declaraciones, por eso te digo, sus propios detractores es su propia familia, su hermano, su primo, el cual era presidente, dirigía el Banco Central del Ecuador. Rafael Correa en múltiples ocasiones mencionó que su primo era una persona proba, una persona profesional. Total, cuando aparecieron, obviamente la oposición le empezó a investigar, resultó que su primo no era ni siquiera economista, no tenía un título de tercer nivel, no había acabado ni la universidad, sin embargo estaba dirigiendo el Banco Central del Ecuador. He escuchado historias muy parecidas aquí en Colombia con algunos dirigentes Claro, que no estaban capacitados para el cargo también. O que es lo peor, ¿no? Que tenían diplomas falsos para poder llenar ese puesto. Pero entonces, listo, estamos hablando estamos hablando de que Rafael Correa o el mandato en ese entonces de Rafael Correa simplemente es una variable de lo que en la actualidad, a día de hoy, está pasando en Ecuador con esas bandas delincuenciales. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No se puede, por eso digo, ser irresponsable, y es irresponsable de cualquier gobierno que después de 6, 8 años del, del, del mandato de Rafael Correa le sigan echando la culpa a él. Es decir, tiene que haber personas capacitadas y eso es lo que no hemos tenido tampoco. No hemos tenido gobiernos capacitados, no hemos tenido líderes con la suficiente madurez política y con la suficiente inteligencia para poder resarcir en tal caso o remediar el problema en el que realmente estamos actualmente. De hecho, el anterior presidente, Guillermo Lasso, un escándalo de corrupción gravísimo aquí en el país, conocido como el caso del Gran Padrino, que relacionaba a su propio cuñado con miembros de la mafia albanesa. Ahora, según informes de fiscalía, la mafia albanesa ingresó al país en el tiempo de Rafael Correa. Ahora, esto realmente es un poco triste y se nos diría toda la noche si es que nosotros armamos ahorita y nos ponemos a analizar y a conversar absolutamente de todo el entramado político y cómo están relacionados los poderes del Estado con mafias. Es algo de no acabar, lamentablemente. Recientemente en Ecuador hay un caso que se está desarrollando, que a las personas que sean de otros países y no lo hayan escuchado les recomiendo ver, o bueno, buscarlo en internet. Está la audiencia publicada, están los documentos a disposición del público, el cual se llama el caso Metástasis. El caso Metástasis es un caso que investiga Fiscalía relacionado con toda la corrupción en los diferentes poderes del Estado. Por eso, pues, el término de metástasis, ¿no? Que se ha ido esparciendo, no únicamente ahora los corruptos, por ejemplo, pueden ser abogados, sino los mismos jueces, los policías, oficiales de policías, eh, asimismo tropa, guías penitenciarios, y lamentablemente se ha llevado inclusive a la carrera judicial a tal punto de que el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, la máxima autoridad de uno de los poderes del Estado, está inmiscuido dentro de este proceso. Ahora, dentro de los chats de un delincuente que falleció en Ecuador en el 2022, de apellido, de nombre Leandro Norero, uno de los cabecillas de estos grupos delincuenciales, pues conversaba y se refería con él que, por ejemplo,
a él lo podían comprar o se ganaban el favor de él con mujeres y con dinero. Entonces, imaginémonos un país donde sus máximos líderes son comprados y sobornados mediante mujeres y dinero. No estamos conversando de un juez que otorga un habeas corpus pongámosle comprado, que no es que le compren el habeas corpus, que también los hay, por supuesto. Estamos hablando de la máxima autoridad de un poder del Estado. Pero es que no hay que imaginarlo, mi querido Fer, porque es que así es como funciona, lastimosamente, no estoy justificando absolutamente nada, pero así es como funciona Latinoamérica. O sea, todos somos conscientes del nivel de corrupción que hay en nuestros países, no solamente en Ecuador, también en Colombia, Perú, incluso Argentina. Tampoco vamos a sacar bien libre a Europa, porque es que la corrupción es algo que ataca prácticamente a todos los gobiernos, solo que es que acá se ve muchísimo más. Y claro, efectivamente los compran con cualquier huevonada. Mujeres, fiesta, trago, dinero, mucho dinero, de hecho. Y no estamos hablando de funcionarios como patrulleros de la policía, estamos hablando de jueces, huevón, de magistrados, congresistas. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos el tema de la parapolítica, que son todos esos políticos que han legislado de la mano de los paramilitares, pues, ¿no? Y también la gente que ha tenido que ver con la guerrilla y vainas así. Entonces no hay que imaginarlo, o sea, es que es una realidad. Claro, lamentablemente sí, es exactamente como tú mencionas. Hemos vivido una realidad lastimosamente de Latinoamérica sumida en la delincuencia, pero bueno, sumida en la narcodelincuencia, en los narcopolíticos, en los narcogobiernos, y lamentablemente es algo que, si es que ya nos ponemos un poco más filosóficos, es culpa del propio pueblo, que el pueblo que es el que elige a nosotros, que lastimosamente como comunidad no tenemos la La buena costumbre educación de educarnos, política. la buena costumbre de leer. Lastimosamente, no respondemos, nuestros líderes responden a la realidad social en la que vivimos. Sin embargo, abro paréntesis aquí, un paréntesis bien grande, es responsabilidad del Estado educar a su nación. Ujú. Si es que como no tenemos Estado, como el Estado no le conviene que la gente se eduque, la inversión en educación cada vez se acorta más, cada vez se acorta más, y no tenemos una buena inversión, sino que la poca inversión que se hace en educación es en educación de adoctrinamiento. Sí, es Vivimos algo. adoctrinados y sumidos en una ignorancia, en un velo, y cuando ocurren estas cosas, simplemente nos hemos insensibilizado y decimos, bueno, y esto está ocurriendo y ha ocurrido en el país, y lamentablemente creo que Latinoamérica en general está así. Que ocurre algo en nuestro país y dicen, bueno, es algo más, es una raya más al tigre, no ha pasado nada, esto es algo pues, de todos los días y nos hemos vuelto así, O sea, indolentes. hay tanto que algo más se normaliza. Es como que, ah, pues sí, es como cuando acá nos vemos otro muerto. Ay, pues otro muerto más para ver. No hay mucho. Pero a ver, yo siento que nos estamos desviando mucho, mi querido Fer. Lo que estás diciendo es totalmente cierto. Yo en eso estoy de acuerdo con vos. Es educación de adoctrinamiento. Y eso es algo que yo ya he hablado en anteriores ocasiones con la gente que me escucha, por ejemplo. Pero a ver, continuemos bien. Guiémonos, ¿no? Vámonos por el camino de que nos desemboque al conflicto que se está viendo hoy en día y por el cual terminamos haciendo esta entrega de este podcast. A ver qué sí. Bueno, continuando con el hilo, pues, ese sería como el contexto y un poquito lo que estamos viviendo actualmente en Ecuador. ¿Cuál es la medida que desata la violencia de los últimos días, de los últimos 2 días? La medida es, bueno, el hecho principal es que Fito se escapa de la cárcel. Este señor de apellido Macías, alias Fito, se escapa de la cárcel, una de las cárceles más, se podría decir, más resguardadas, con más seguridad dentro del país, que bueno, aún así el señor vivía como rey. Adentro tenía pintado su techo, tenía una cama de 2 plazas, hacía su fiesta de cumpleaños cuando le tocaba, invitaba a mujeres, inclusive entró un grupo de grabación, y bueno, ya le estoy aquí haciendo propaganda a su corrido, tiene un corrido tumbado el hombre, entró un equipo de grabación para grabarlo y poder hacer su video musical. Es algo No, yo no sé, increíble. señor, para qué se voló de allá, pues básicamente estaba viendo en su casa, era con seguridad además. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta persona sale de la cárcel y
el Ecuador pues se conmociona. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador, indicó en una entrevista que había un plan para Fito, que había un plan ideado, el cual realmente creo que todo el mundo sabía que era. Él dijo, no lo quiero revelar, pero todo el mundo ya se escuchaba voces que lo iban a movilizar a La Roca. La Roca es una cárcel de máxima seguridad donde está hecha únicamente para los 5 o 10 personajes más buscados o más peligrosos del país. O sea, es una Entonces, cárcel lo iban para a 10 trasladar ahí. presos solamente. Es una cárcel para 10 presos, es una cárcel de extrema seguridad. Inclusive, bueno, hace años ya estaban ahí 5 personas y las 5 se escaparon. Pero bueno, eso es otro tema. Ok, Así de alarmante es la situación y la corrupción dentro del SNAI, que es el órgano que regula y controla a los presos. ok. Pero bueno, cuando se escuchó esta noticia, obviamente, pues en La Roca el presidente había, inclusive, cuando él empezó su gobierno, empezó cortando cabezas de la policía, pidió la renuncia a varios generales de la Policía Nacional. Entonces se veía que había un interés pues por traer gente nueva, ¿no? Gente que no esté manchada con la corrupción, tal vez gente nueva en un puesto, y eso siempre es bueno en un cambio de gobierno, que no se queden los del anterior, sino que vengan personas nuevas. Aparentemente se veía un cambio. Entonces, esta persona, perdón, el presidente de la República, eh, ya se escuchaban voces de que lo iban a mover a La Roca, y pretexto de esto, pues, Fito se escapa. Al momento en el que Fito se escapa, el Ecuador pues entra en conmoción, porque es el rockstar de la delincuencia aquí. Entonces, como todo el mundo supo, todo el mundo se enteró de esta noticia, se encendieron las alarmas y obviamente empezaron las críticas al gobierno. ¿Cómo es posible que uno de los presos más buscados pues escape? Prensa, opinión pública, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Pues declarar estado de excepción. Declarar estado de excepción Ok, Daniel, yo no me sabía de esa. Él declara el estado de excepción en el momento en que Fito se escapa, no cuando comienzan un los día después. amotinamientos en las cárceles ni nada de eso. Mejor dicho, ¿nos podrías contar cómo se escapó Fito? Si es que sabes. De Fito no se sabe cómo se escapó. No han presentado videos de su escape, no han presentado. Fito salió por la puerta. Fito, no, bueno, sí hay. La declaración es que Fito salió vestido de policía por la puerta grande. No, no cavó un túnel como el Chapo, no hubo un amotinamiento en el cual a través de disparos y la fuerza salió. No. Fito salió agarrando sus cositas, haciendo su maleta, guardando su dinerito y ya nos vemos que ya mismo devolver. Increíble, hermano. Entonces, en ese Sí, momento, Daniel declara el estado de excepción. exacto. Horas después, 12 horas después más o menos, perdón que estoy hablando, el presidente de la República declara el estado de excepción y el Ecuador conmociona. Las personas, los grupos delictivos, al ver esto, pues empiezan en represalia, perdón, a esta medida del Estado a cometer estos actos de terrorismo y vandalismo, ¿Pero que por qué? realmente ¿Por qué esa medida lleva a que las bandas delincuenciales se reboten y se vuelvan salvajes nuevamente? ¿Qué hacía esta nueva medida del estado de excepción en contra de ellos? el Pero, estado de diga. excepción, bueno, perdón, la medida que obligó a Fito a salir es justamente la movilización de los principales eh, delincuentes o de los líderes de las bandas a la cárcel de La Roca. Esa es la medida que a ellos les preocupó. Ah, ok, o sea que no, Fito no era el único y ya tenían destinada esa cárcel para varios de los cabecillas que tenían capturados en ese momento. Hay varios. De hecho, hay un delincuente de apellido Colón Pico, el cual, dentro del caso Metástasis, que sigue la abogada se llama Diana Salazar, perdón, la fiscal general del Estado, llamada Diana Salazar menciona en una audiencia pública, lo hace público a los medios, que existe un criminal el cual tiene un plan para atentar contra su vida, de nombres Colompico. Este señor es capturado en medida al día siguiente o 2 días después de lo que la fiscal Diana Salazar eh, hace esto público. El gobierno da declaraciones indicando que esto es parte del plan Fénix, que es así como lo ha denominado el presidente, a su plan para poder restablecer la paz en el país. Y este señor es capturado, lamentablemente,
pretexto de estos amotinamientos, este señor se escapó de la cárcel de Riobamba donde estaba el día de ayer, entre ayer y hoy en la madrugada. Mm, También se escapó él. increíble, hermano. Listo, entonces por esta nueva política que quería implementar Novoa y de llevar a toda esta gente a la cárcel de máxima seguridad, entonces comienzan los amotinamientos. Supongo que por órdenes de los mismos cabecillas de las bandas, como que hey, hay que hacer desorden porque no vamos a permitir que al duro se lo lleven a ese lugar. Supongo que es así o me equivoco. Supuesto. Es más o menos la narrativa que manejaba la pandilla de los Maras Salvatrucha en El Salvador cuando pues Nayib Bukele lo hizo público que había escuchado que las bandas van a empezar a tomar represalias y pues después amenazó con dejarles de comer a los presos. Es la misma narrativa. Ustedes nos quieren hacer daño a nosotros, bueno, nosotros vamos a atentar Contra su contra la gente. ciudadanía. Así Ah, ok. es. El tema es que esta, eh, estos actos, si bien no son exageradamente, a ver, ¿cómo decirlo? No han sumido en el caos al país. Lo que le han sumido es en miedo y terror, porque son aislados y son casos en lugares donde realmente el control policial es muy difícil de ejercer, como por ejemplo nosotros tenemos aquí, bueno, yo creo que por ejemplo, digamos, en Bogotá hace años había por ejemplo el Bronx, donde la Sí, policía no entraba, donde entiendo. era calle delincuentes, ahí mandaba el narco. En lugares así, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos aquí en Ecuador, en Guayaquil, la parte de los Guasmos, la parte del Guasmo, donde pues son zonas conflictivas, son zonas donde realmente las pandillas y lamentablemente la condición social, la pobreza, es un nicho de delincuentes, donde pues en estos lugares y en esta ciudad en específico es más grave y es más complicado mantener el orden y el control. Entonces son este tipo de cosas, perdón, en este tipo de lugares donde ocurren las cosas más graves, pero son muy impactantes y afectan a toda la comunidad. Por ejemplo, en Quito, el día de ayer explotaron una bomba en un paso peatonal, pero en horas de la noche. Ninguna persona resultó afectada. Explotaron una bomba dentro de un basurero, incendiaron un carro enfrente de una gasolinera. Sin embargo, no son hechos porque, bueno, yo me pongo a pensar si es que los delincuentes realmente tienen el armamento bélico como para explotar una gasolinera, simplemente sacarían el seguro de la granada, lo botaran desde la comodidad de su auto y salieran en, en, Fluida. en quema para no ser alcanzados por la onda expansiva y pues se fueran y causaran terror, el terror que ellos quieran causar. Sin embargo, no lo hacen porque saben que si bien en ciudades un poco con un poco más de control policial, van a caer más rápido, van a ser capturados y tampoco creo que ellos vayan a querer ir a la cárcel por un sistema ideológico de pandilla. Entonces, lo que ocurre ahorita es que estos hechos, al ser tan impactantes como es la toma del canal de TC Televisión, que eso es algo Uy, sí, que va a quedar para increíble. la historia, va a Uy, quedar sí. en la historia del país, que lamentable, y no sé si es que en Latinoamérica haya pasado o algo así, para serte honesto, Pues no yo sé, no no manejo sabía. la historia. Que yo sepa, de pronto en lugares, en países como en África, creo que eso sí lo hacían, pero en Latinoamérica es la primera vez que yo veo que toman un canal de televisión, al menos en vivo. Claro, yo también no he escuchado yo algo así. Ahora, por ejemplo, he estado leyendo posts de abogados, por ejemplo, o de autores mexicanos que mencionan que en México han ocurrido muchas cosas, pero nadie se ha enterado. Sí, México, como debes saber, es uno de los países más Claro. inseguros de Latinoamérica. De hecho, en la escala del ranking es el más inseguro. Pero no lo hacen únicamente simplemente para no darle voz al narco, no darle voz a estos grupos delincuenciales. Ecuador, al ser un grupo tan pequeño, al ser un país tan pequeño, nosotros somos un país que nos enteramos absolutamente de todo muy rápido. Ahora, gracias a la Internet, pues la información corre. Eh, los hechos que ocurren se entera todo el Ecuador, por lo tanto la voz de ellos retumba en todas las provincias. Yo actualmente me encuentro en una provincia de la Amazonía pacífica,
Lamentable, aquí afortunadamente no ha ocurrido ningún hecho, ningún atentado, ninguna bomba. No se ha escuchado casos tampoco graves de sicariato. Sí se han escuchado robos y casos muy aislados. Lo más grave que pasó aquí hace unos 5 meses más o menos es que se quisieron meter personas de otro bando, de otra banda, aquí en Ecuador, aquí en la provincia. eh, y pues los degollaron a estas personas y los colgaron en un puente. Sin embargo, después de eso, pues decir que han amedrentado a la ciudadanía, no, han sido hechos que se han solucionado como que entre los grupos de estas bandas. Sin embargo, no ha habido terror o vacunas, por ejemplo, contra la ciudadanía. Y, por ejemplo, en la Entonces, provincia en la que vos vivís, porque a ver, si nosotros que no somos de Ecuador, y eso es lo que eso sucede mucho con los problemas que tienen todos los países, porque en la época de Colombia también, de los problemas feos de Colombia también sucedió. Nosotros siendo fuera de fuera de Ecuador nos ponemos a ver Twitter o las noticias y la percepción es, uy, hijo de puta, todo Ecuador está prendido. ¿Por qué? Por los videos de esos bandidos disparando, quemando carros, tirando bombas, lo del canal de televisión, más lo que ha sucedido en las cárceles con los rehenes, pues los carceleros de rehenes y esas vainas. Entonces la percepción de nosotros es, uy, todo Ecuador está prendido, pero nos estás diciendo que eso es falso, que solamente es al parecer Guayaquil. bueno, no únicamente Guayaquil, Guayaquil, Esmeraldas, hay hechos de terrorismo también en Quito, Loja, en Cuenca. Estos puntos son estratégicos. Guayaquil porque tiene la cárcel, la penitenciaría del Litoral, que es una de las cárceles más grandes del Ecuador. Que allá Cuenca es porque donde, aquí está la cárcel, donde está sucediendo el motín, en esa cárcel. sucedió el motín, así es, donde sucedió el motín y donde estaba reclusado. Ok, el motín, yo tengo una pregunta porque no tengo contexto de esto. ¿El motín solamente se realizó en una cárcel o hay varias cárceles amotinadas? Hasta el momento, de lo que se ha hecho público, solo es una cárcel. El tema es que, mira, si tú te pones a buscar en internet vas a encontrar imágenes de los mismos guías penitenciarios que ahora están amordazados y amenazados con un cuchillo, bailando y perreando hasta abajo en las fiestas que armaban en las cárceles. Las armas que ellos tienen son armas que los mismos guías penitenciarios les han proporcionado. Que Ahora, es exactamente lo que dije hace poco, que es increíble cómo alguien solamente piensa en el placer a corto plazo sin pensar a futuro esa decisión a qué lo va a llevar. Y pues mira que estamos viendo que los están asesinando con las mismas armas que ellos permitieron entrar en esas cárceles, quizás por ganarse unos cuantos pesitos extra. así es. Entonces, eh, el tema del amotinamiento es algo realmente, bueno, muy triste desde la vida, desde el punto de vista humano, va fuera de cualquier persona, aunque haya cometido pues sus actos de corrupción. Ellos no le han topado, por ejemplo, la vida a alguien, no han sido personas que han cometido un crimen en contra de la vida, si bien debieron haber cometido crímenes de corrupción, muy probable, inclusive eso es probable, porque por ejemplo, son turnos, son rondas, debe haber un guardia penitenciario honesto, no creo que todos los guardias Sí, penitenciarios claro. Igual que los policías, no todos son corruptos, lo que pasa es que lo que más se ve es la corrupción. entonces seguramente ahorita están pagando justos por pecadores dentro de los guardias, de los guías penitenciarios, perdón, y bueno, eso es triste. Tú puedes ver los videos en Twitter. Entra en Twitter y vas a ver videos de cómo le disparan, les empezaron a disparar, los cuelgan uno por uno y les hacen rogar al presidente que por favor detenga la medida, que no los cambien, etcétera, etcétera. Es Yo quería como, hablarte de eso porque mira, yo he visto esos videos, de hecho hoy comencé el streaming, hoy yo no tenía planeado hacer este capítulo del podcast, si te soy sincero, yo solamente quería hablar desde lo que había visto en los videos sin dar un punto de vista político, porque pues, menos mal te tenemos a vos acá para que nos des ese punto de vista político. Em, yo he visto en los videos que ellos siempre dicen, o bueno, los rehenes terminan diciendo, por favor, presidente, hable con ellos solo quieren dialogar, etcétera, etcétera. Cuando dicen dialogar, ¿qué es lo que quieren? Por ejemplo, la gente del canal de televisión quería dar un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que dio cuando secuestraron esa cadena? Que en no sé cómo les pareció que eso era una buena idea, pero ¿cuál fue el mensaje que quisieron dar? yo creo que lo que ellos quisieron, más allá de mandar, es como lo que realmente nosotros podemos hacer y no lo hacemos porque no queremos.
Es decir, tenemos tanto poder dentro de la policía, dentro de los organismos de control, que si nosotros queremos, porque, y ellos inclusive en las declaraciones lo han dicho, como fiscal Diana Salazar, nosotros no lo hemos matado porque no hemos querido, porque si nosotros hubiésemos querido ya lo hubiésemos matado. O sea que el secuestro del canal es simplemente una muestra de poder. Es una muestra de poder, es una muestra de lo que ellos son capaces y tienen el armamento y el equipamiento para hacerlo. Entiendo. Y cuando en las cárceles dicen que por favor se sienten a dialogar, que eso es lo que ellos quieren, ¿eso también es una muestra de poder o están buscando un diálogo en realidad? Y en caso de que estén buscando un diálogo, ¿cuáles son sus peticiones? ¿Qué es lo que quieren? Sería inexacto y en este momento yo lo únicamente que voy a hacer es una presunción. No puedo yo decir porque realmente no han dicho ellos no han dado a conocer ellos sus intenciones. Sus intenciones reales, porque seamos claros, nosotros podemos decir que el día de mañana se firmó una paz porque ellos también estaban cansados de la matanza de su gente, no querían morir en el fuego cruzado con los policías, etcétera, etcétera, pero esas no van a ser las verdaderas razones. Las verdaderas razones siempre van a permanecer ocultas y eso nunca se entera el público. Yo te podría decir que una de las grandes, de los acuerdos que se podría llegar y que yo creo que otros gobiernos seguramente también lo tuvieron, es el tema de que, bueno, pues firmemos una paz social, no vamos a hacer atentados contra las personas, no vamos a cobrar vacunas, vamos a tratar de controlar a nuestros miembros, pero permítanos el microtráfico. Legalicen el microtráfico, háganse como si es que aquí no ha pasado nada, nosotros vamos a seguir en nuestro negocio, pero pero nosotros no vamos a matar a nadie. Y se acabó. Yo creo que eso es realmente lo que están buscando, que es como funcionaba antes. Es como funcionaba antes cuando, lo que pasa es que, bueno, me molesta un poquito tener que desviarme porque siento que a veces pierdo el hilo de lo que estoy diciendo, pero es importante entender el contexto de la situación. Sí. Antes, en el país, existía una persona muy influyente llamado, se me fue, JL, me parece que era el alias de Rasquiña. Rasquiña era el alias de esta persona. Rasquiña fue un hombre que logró lo que más o menos, digámoslo, Pablo Escobar logró en Colombia. Él logró monopolizar el microtráfico. Es decir, él tenía amarrados y le obedecían a él y él dictaba las órdenes de todos los grupos delincuenciales del país. A esta persona, presuntamente, pues ahora con el celular que te había comentado, que se descubrió el caso Metástasis de Norero, presuntamente Norero manda a matar a Rasquiña. Y es en este momento en el que, bueno, pues se quedaron sin líderes. Las personas o sus segundos al mando empezaron a crear sus propias organizaciones y es donde se dividen. ¿Qué fue lo que terminó pasando aquí en Colombia? Cuando con la muerte de Pablo Escobar, matan al líder y toda la cantidad de trabajadores que tenía ya no tenían a quién responderle y empiezan a trabajar por lo suyo, a crear su propio imperio y comienzan las guerras internas entre toda esta cantidad de bandas. Exacto. Entonces, okay. Eso es lo que ocurrió acá. Y realmente yo creo que si es que ellos se sientan a la mesa a dialogar es para conseguir esto, para conseguir lo que ellos tenían antes. Ellos tenían libre venta porque aquí existía en el país una tabla de consumo, porque si bien es cierto, a ver, desde el punto de vista del derecho, nosotros no podemos llenar las cárceles de personas que sean adictos a la droga, a la marihuana. Eso es un problema de salud pública, no de criminalidad. Exacto. Exacto. Si tú criminalizas eso, lo que estás haciendo es criminalizar la pobreza, por ejemplo. Porque sí. Lamentablemente dentro del grupo, no digo que los únicos que se droguen sean pobres, no es lo que quiero decir, pero sí es lo que ocurre más en global, ¿no? Pues en números son más personas de escasos recursos los que caen en el tema de la drogadicción. Entonces, no se puede llenar las cárceles de personas que consuman, no se puede decir que es ilegal drogarse desde un punto de vista lógico y doctrinal del derecho. Entonces, pues se expendió esta tabla de droga en el gobierno de Rafael Correa.
¿Cuál es el problema? Es que ahora Rafael, el nuevo vicepresidente, derogó el decreto por el cual se creó la tabla de consumo de droga. En tanto, pues el microtráfico se les complicó un poco, por así decirlo. Entonces yo creo que lo que quieren es sentarse a conversar para que puedan volver a hacer su libre venta pues de la droga y ofrecer como moneda de cambio la paz de la ciudadanía. Como ciudadano y no como abogado, ¿qué opinas vos de... A ver, porque yo creo que eventualmente es lo que van a tener que hacer. Yo creo que Daniel Noa, a ver, está bien que chimba lograron volver a tomar el canal de televisión, pero eso es un punto más bien breve. Yo creo que calmar los amotinamientos o calmar la delincuencia como al borde de lo que está en este momentico va a ser un poco complicado y como cualquier gobierno para acabar con esto rápido porque no le conviene en absolutamente nada van a terminar dialogando, sí van a terminar dialogando y haciendo sus propios tratos. Como ciudadano, ¿vos qué opinas de esto, Fercho? Yo creo que para ser un buen estadista necesitas jugar bien tus cartas. Eh, Desde un punto de vista personal, no se puede, no te puedo, no se va a poder, no te puedo dar un criterio alejado de mi formación, porque lamentablemente es lo que me hace como, es lo que me hace como persona, forma una parte fundamental de mí, así como lo Entiendo. forma mis creencias, mi religión, etcétera, forman parte de mí. Entonces, como ciudadano aislado, te voy a dar aún, como ciudadano, te voy a dar una opinión un poco sesgada. Me gustaría, bueno, y a las personas que hayan visto, por ejemplo, tal vez no sé si tú has visto la serie Juego de Tronos. Sí, claro. Buenísima, por Bueno, cierto. Explica bien el tema de es, la política. sí, perfecto. A mí me parece que eso representa muy bien cómo es la política. La política no es frente, no se tratan temas de frente, se tratan intereses de quienes ostentan el poder en el momento. Siempre va a ser así. Eso está comprobado por libros, se pueden leer, hay infinidad de autores que hablan sobre cuál es la realidad del Estado y cómo funciona realmente en los gobiernos en el mundo. Yo creo que un buen estadista es como The Dolph, es como el pequeño, es como el enanito, es como Tyrion Lannister. Ujú. Una persona astuta, inteligente, que sabe a quién le puede deber un favor y quién le tiene que deber un favor, que juega bien sus cartas, que analiza la situación y toma la decisión más favorable para el pueblo en el momento en el que lo está tomando. Y esto va ya a quedar a discreción. Para muchos, la decisión de pactar o la decisión de hacer este cese al fuego, de llegar a un acuerdo con los delincuentes, sea una decisión acertada. Para otros, sea una decisión equivocada. Para mí, de manera personal, para Fernando Velasco, es una decisión incorrecta. Yo creo que lamentablemente en tiempos difíciles se tienen que tomar decisiones radicales, decisiones valientes. Nosotros tenemos un pasado muy oscuro en la historia del Ecuador, cuando en su momento era presidente León Férez Cordero, en el tiempo en el que las guerrillas estaban de moda y aquí se empezaron a formar también escuadrones de combate en contra del Estado y grupos de guerrilla. El León Férez Cordero, de una manera muy tajante, y se violaron muchos derechos humanos y pagaron muchos justos por pecadores. Ahí hubo un caso emblemático del Ecuador, que es la desaparición de los hermanos Restrepo, que crearon un escuadrón especial de la policía que iba y mataba o detenía al que era y no era. Se cometieron muchos abusos, como te digo, es un capítulo muy oscuro de la historia del país. Pero esa medida contribuyó a largo plazo que el país no se convierta en lo que en su tiempo fue Colombia, que estuvo dominada por guerrillas. Ujú. Desde mi punto de vista personal. Eso, como te digo, este tema de la política, no vas a encontrar la respuesta correcta, sino vas a encontrar Siempre hay facciones. posiciones. Sí, siempre hay Exacto. facciones. Si él toma, lo que acabaste de decir es creo que el ejemplo correcto, porque aquí en Colombia, por ejemplo, sucedió algo, no sé si te diste cuenta, algo que llamaba el plebiscito, creo que era cuando estábamos firmando los acuerdos de paz con la guerrilla, en donde el pueblo tenía que votar si querían que lo hiciéramos o si no querían que lo hiciéramos. Desde luego, para muchos la posición de firmar la paz era la correcta y otros opinaban que esto simplemente era arrodillarse ante estos grupos, ante la problemática y darles lo único que querían, el plebiscito. ¿No?
siempre hay facciones, mi hermanito. Y a ver, yo creo que es algo importante aclarar que Colombia no es el único país que ha hecho eso. Por ejemplo, España lo hizo en su época con este grupo terrorista llamado ETA, creo que se llamaba, en donde para firmar la paz y que dejaran de estar chimbeando por todo el país haciendo ataques terroristas, tuvieron que sentarse a dialogar porque ya ambas facciones estaban mamadas de la guerra y llegar a un acuerdo en donde evidentemente tenían que darle beneficios al grupo, pero pues no demasiados como, ay no, son libres pues así sin ningún tipo de repercusión. Podemos ver casos positivos y casos negativos en cuanto a la toma de decisiones en este tipo de casos. Entiendo perfectamente la posición en la que vos estás y la opinión que nos estás compartiendo desde tu punto de vista y tu formación, pero yo te quiero hacer una pregunta. Si la decisión estuviera en tus manos en este momento, si vos fueras el presidente, si ocuparas el cargo de Daniel Noboa, ¿qué decisión tomarías entonces? Te lo pregunto porque vos sos abogado, sabes de las leyes de tu propio país y obviamente todo lo que tenga que ver con leyes tiene que ver con política. Si vos fueras Daniel Noboa y estuvieras al mando de todo en este momento, ¿cuál sería tu decisión para controlar, apaciguar o neutralizar o lo que sea que querés hacer con lo que está sucediendo en Ecuador? Lo correcto debería ser lo que mencionaste primero. Sí se tiene que sentar a dialogar y saber si es que se puede conciliar. Si se puede conciliar con estas personas, hacer un diálogo, un primer acercamiento, conocer cuáles son sus demandas, tratar de entenderlos. Como dice el libro del arte de la guerra, hay que primero conocer al enemigo. Y yo creo que Daniel Noboa no conoce a su enemigo. Daniel Noboa es un presidente que se topó con la victoria en un momento de suerte, en un golpe de suerte, porque nadie esperaba que él ganara. Ninguna persona hubiese apostado a que él iba a ser el presidente, ni siquiera él mismo, porque si es que nosotros analizamos su gobierno, está hecho de manera improvisada. Inclusive su misma vicepresidenta o su binomio que se lanzó para candidatos, se notaba que era únicamente para decir, hey, aquí estoy, yo soy Daniel Noboa y quiero ser presidente en un futuro, O no sea, como ahora. una figura, Pero simplemente era una figura. exacto. Pero ganó, se topó con la victoria y pues él no estaba preparado para asumir el cargo. Recordemos que esta llamada a votaciones en Ecuador es muy especial debido a que se aplicó la muerte cruzada y pues él únicamente va a ser presidente año y medio, no va a ser el presidente mucho tiempo. Es decir, Ujú. él no tiene tiempo para poner un plan, ejecutarlo y que sea a largo plazo. Él tenía un solo trabajo y era tratar de calmar la situación de la seguridad del país. Era lo que al país más le preocupaba, lo que al país más le concernía y lo que a él le concernía era tratar de controlar la ciudad del país, cosa que no lo está haciendo de manera Sí, satisfactoria hasta por ahora. creo que hoy 9 de enero nos podemos dar cuenta que ha fallado en lo que debería de hacer, o bueno, hasta el momento lo ha fallado. Pero no te me desvíes de la Sí, pregunta. A ver, entonces, yo ¿te creo, sentarías a dialogar? ¿Conocerías a tu enemigo a ver cuáles son sus reclamaciones, lo que ellos quieren para pues dejar de hacer esto que están en lo que estamos en este momento en Ecuador? Supongamos que hipotéticamente piden lo que nos acabaste de decir, que les permitan continuar con el microtráfico de manera libre, que es su negocio, y que ellos no se ponen a molestar con nadie, no hacen actos terroristas, no asesinan absolutamente a nadie. ¿Cuál sería tu respuesta en cuanto a esto? como me has preguntado y me lo has planteado, que como yo, como persona, ¿cuál es la decisión que yo tomaría? Como Yo no hubiera, presidente, no como persona, como como presidente, presidente, sí. claro, como presidente y bueno, yo creo que una persona tiene que ser firme en sus convicciones. Una persona no puede únicamente pues llevar a la palestra pública porque yo creo que eso es lo que ha provocado esta situación. Personas tibias, personas que han tenido un criterio ante la población uno y consigo mismo otro. Yo sería muy frentero y bueno, al menos con mis asesores y de la manera más diplomática posible, no pactaría, no dejaría que las personas, que ellos continúen con el negocio. Diera sí, por ejemplo, eh, lo que es el tema de reducción de penas, de en tal caso que no estén en una cárcel, ojo, por ejemplo, los principales delincuentes como son Pico Colón, Fito, Ben 10, entre otros, los principales líderes presos en las cárceles. No van a estar en la de máxima seguridad, pero van a estar presos bajo la vigilancia y control, obviamente, del SNAI, del organismo de control. Cambiaría, sí, modificaría por completo los organismos de control, inclusive eh, crearía otro completamente nuevo desde cero, pero ese sería perfecto. Vuelve la tabla, está bien, como que
vuelve el momento de, perdón, no, vuelve como un momento de paz para ellos también, como no les voy a trasladar a cárceles de máxima seguridad, pero el microtráfico no creo que sea, no estaría en el debate para mí sería un rotundo no, y buscaría otra manera de hacerlo, porque el país no puede estar sumido, el gobierno no puede sucumbir ante las peticiones de los delincuentes. Y como te digo, como tú me has preguntado de una manera personal, eso lo te digo, lo que yo haría. Por eso yo no me veo, por ejemplo, si es que no me preguntas alguna vez, oye, ¿te ves a ti tal vez en algún punto político a futuro? Claramente te voy a decir que no, porque yo sé que se toman decisiones como estas, decisiones en las que Ujú. tu moral, tu ética, quizá tengas que ponerla en riesgo o en tela de duda, quizá para el bien de toda la población, porque la solución rápida es esa. ¿Quieres una solución rápida? Chévere, pacta con las bandas, pacta, eso es lo que tienes que hacer, es la solución rápida, Yo, a pero yo no ver, lo haría. si uno se pone en la posición de, a ver, yo no quisiera estar en los zapatos, desde luego, de Daniel Noboa, que qué horror, ni de él ni de los principales dirigentes de las fuerzas públicas, militares, entre otras cosas que se supone deberían de mantener el control del país. Debe estar horrible la situación para ellos, súper estresante, pero aquí hay algo muy grave y es que, claro, combatir la delincuencia suena en la teoría muy fácil porque es como yo tengo ejército, usted tiene personas armadas, démonos bala, a ver quién acaba primero con su fuerza efectiva. Aquí hay un problema y son los rehenes. Si bien todos, creo que todos sabemos de que el deber del gobierno es velar por los intereses no solamente del país, sino por el bienestar y la seguridad de la misma ciudadanía, pues es la ciudadanía la que mantiene en pie el funcionamiento económico de un país. Aquí hay una situación de rehenes y no es tan fácil como que un presidente diga o un comandante de la policía o el ejército diga, a mí no me importa, métanse allá y él en bala a toda esa gente. Que bueno, si vamos a ver, si nos ponemos a ver y hablando sin pelos en la lengua sería el camino fácil, ¿no? Ah, están haciendo un motín y están allá dando bala, tienen armas en la cárcel, meta a todos esos soldados a que se No den tan bala allá y fácil, mate a todo mundo. no tan fácil, no tan fácil porque eso te digo, en el tema, León Febres Cordero lo hizo en su momento, no fue una decisión fácil, él pasó a la historia por muchas personas como déspota, como un genocida, visto a nivel internacional por la comunidad internacional de los derechos humanos, como un mal tipo, como el malo de la historia. Y muchas personas lo sostienen así hasta el día de hoy. Uh -huh. Pocas son las personas que pueden ver con buenos ojos la decisión de León Febres Cordero. No creo yo creo que esa es la decisión difícil. Yo creo que esa es la decisión difícil, O sea, porque estás te diciendo enfrentas, que por ejemplo, Escobedo fue un mal necesario. si es que lo queremos ver así, yo creo que sí. Es que, Lamentablemente, es que es un tema delicado, porque mira que vos mismo lo estás diciendo, claro, el man combatió durísimo a fuego para que estas guerrillas no surgieran o no tomaran muchísima fuerza, pero en el proceso se cometieron muchos errores. Muchos errores, así es. mucha gente inocente y civiles que no tenían absolutamente nada que ver terminaron chupando las consecuencias de aquellos quienes no sufrieron absolutamente nada, pero de cierta manera esto ayudó a frenar eso y por eso él quedó mal. Pero entonces aquí tenemos una ambigüedad no solamente de sentimientos y de emociones, porque desde luego lo hay, la gente inocente no debería por qué pagar este tipo de consecuencias, que a fin de cuentas pues siempre lo terminan haciendo. Entonces hay una ambigüedad, digámoslo, de emociones, porque por una parte está como que listo, esto ayudó a que en el futuro y no a corto plazo, que probablemente por eso sean las críticas hacia ese señor, se frenaran este tipo de organizaciones, pero también se ven los civiles que terminaron pagando. Y es que, claro, uno que está desde afuera, que ningún familiar de uno o conocido tuvo que sufrir las consecuencias, es muy fácil decir, no, pero es que era un mal necesario. Pero cuando la gente está involucrada, cuando vos te mataron un papá, un hermano o a tu hermana inclusive o lo que sea, ahí la cosa como que cambia. O sea, aquí vuelve y sucede lo mismo de la pregunta que te hice, en donde uno no hay una decisión correcta, solo hay posiciones. Aquí es exactamente lo mismo. Sí, yo concuerdo contigo. Realmente son preguntas difíciles de responder. Son preguntas difíciles de responder. Por eso te respondía, como me has preguntado de un tema de vista personal, Uh -huh. obviamente yo como asesor fuera diferente. Yo podría decir, mire, estas son las opciones y usted tome la decisión. Pero yo como protagonista y que de mí dependa, yo no negociaría con las
con las bandas delincuenciales. Yo creo que lo correcto sería reestructurar las fuerzas. Cuando él ingresó, me pareció buena decisión el tema que haya pedido las renuncias a los dirigentes de la policía. Tiene que limpiar, pero no es tan fácil. Es un tema que requiere tiempo y 1 año y medio no es suficiente. Uy, sí. Debía haber tal vez creado un organismo con gente de su confianza. El problema es que al ser nuevo en la política no tiene personas de confianza. Tiene que, lo que hizo Daniel Noboa es tener que pactar para poder gobernar con personajes viejos y conocidos de la política ecuatoriana, como son Rafael Correa, porque Rafael Correa tenía mayoría en la Asamblea. Entonces, para él poder gobernar, para que la Asamblea no le hiciera la persecución que le hizo a Guillermo Lazo en su tiempo, tuvo que pactar con Rafael Correa y tuvo que pactar también con el Partido Social Cristiano, que está dirigido por Nebot, que es igual otro viejo de la política ecuatoriana. Él no tiene personas de confianza, él no ha hecho carrera política. Como te comento, él se encontró con la victoria. En un golpe de suerte ganó, y ese golpe de suerte es probable que sea lo peor que le haya pasado en la vida, porque si es que esto sigue así, él pasará a la historia como presidente, sí, pero tal vez como uno de los peores, o como en que su gobierno se cometieron los crímenes más atroces. God damn. ¿Y vos crees, a ver, aquí como para ir finalizando, porque ya explicamos en sí por qué es la problemática y qué es lo que está sucediendo en Ecuador, vos cómo crees que va a finalizar esto? Obviamente no es algo cierto, solamente es, según lo que acabamos de hablar y lo que conoces de Daniel Noboa, ¿cómo crees que vaya a finalizar esto? De lo poco que lo conozco, porque como te digo, es una figura política nueva. Yo creo que él va a terminar, a sucumbir en la negociación. Él va a negociar. Yo creo que él va a negociar porque tiene de consejero, como te digo, de aliado en parte a Rafael Correa. Rafael Correa, a través de un tuit, expresó su apoyo. Rafael Correa siempre está insultándole al presidente en Twitter, diciéndole novita, diciéndole joven, es muy joven e incompetente. Pero en estos momentos, pues él se presionó, se mostró solidario, diciendo, tiene todo nuestro apoyo de la bancada legislativa de RC, y es como todo el país vamos a sacar adelante. Eh, yo creo que él va a negociar. Él va a negociar, él ya tiene la experiencia. Yo no creo, por ejemplo, que Rafael Correa sea parte de los grupos delincuenciales. Yo creo que él supo pactar y supo jugar bien sus cartas. Por ejemplo, digan lo que digan de Rafael Correa. Rafael Correa para muchos pudo haber sido bueno, pudo ser malo, pero que fue un buen estadista, es un buen estadista. Sabe cómo hablar, sabe expresarse, sabe negociar y sabe jugar bien sus cartas. Por eso mucha gente lo quiere. Si no, la gente no lo quisiera. Y teniendo a una persona de la escuela de Rafael Correa, yo creo que él va a terminar negociando. Teniéndolo al lado como alguien que le está susurrando detrás del oído. Yo creo que él va a terminar negociando y esperemos que esto pues llegue a un buen acuerdo. Como te digo, esto es pura presunción. No te puedo asegurar al 100%. Claro, hay la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en ese momentico en streaming y los que nos escuchen por medio del podcast de Psicosis Ambulatoria, tienen que entender que muchos de los temas que hablamos es bajo la presunción y por eso Fernando, que es abogado, se cuidó con esta palabra, porque es que aquí no solamente es lo que se pudo comprobar, sino también lo que se ha dicho y no se ha comprobado, que puede terminar siendo cierto y jugar un papel fundamental en este tipo de situaciones. Fernando, pues desde aquí, desde Colombia, hermano, un país que ha pasado por situaciones bastante delicadas, en las cuales a mí también me ha tocado pues estar ahí, no de partícipe, sino bueno, también algunas de partícipe, ¿no? Como las protestas y todas estas vainas y también como de espectador. Brother, yo creo que en nombre de los colombianos esperamos que esto termine de la mejor manera en Ecuador y que más vidas inocentes no se tengan que perder, sin importar cuál sea el trato que hagan, para no meterme en política porque no es un país al que yo pertenezca y tampoco soy político o politólogo, pero siempre pensando de pronto en el bienestar de aquellos que no tienen nada que ver y que se ganan la vida como cualquier otro ciudadano, como vos, como la mayoría que nos está escuchando y como yo desde luego. Esperemos a ver en los próximos días qué sucede. Por lo pronto te agradezco por haber participado de este podcast, explicarnos de una manera tan educada y con tantos argumentos sobre qué fue lo que sucedió que llevó a que todo terminara tal cual como está en este momento y a compartir opiniones personales y opiniones llevadas al ámbito legal. Gracias también a ti, gracias por la invitación, gracias por la apertura, igual por siempre un trato respetuoso y sobre todo tratando
tener un cruce de ideas de altura, sin caer en amarillismos ni tampoco en el morbo de lo que está pasando, que mucha gente cae al momento de contar todas estas tragedias realmente, que parecen salidas de película de terror, que una cosa es verlo en una película y otra cosa pues es vivirlo y ver que está pasando algo así en tu país. Eso es muy doloroso. Y te agradezco, asimismo pues me gustaría, como manera de despedida, uh, dejar un pequeño mensaje. Como mencionamos al inicio, el país está así responde, el gobierno responde a la realidad de su nación. Cada uno como personas, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros hermanos, en los pequeños ámbitos que se puede haber de corrupción. Si es que tienes la oportunidad de ganar 5 centavitos más de manera de astucia, de ser astuto, no lo hagas. Hay una persona que está detrás tuyo que te está mirando. Tienes un hermano menor, un hijo, una persona que está aprendiendo de lo que tú haces. Y si es que tú te crees muy vivo y ganaste $10 por una manera sabida, porque al chip, al celular que te trajeron dañado, únicamente tenías que cambiarle, ajustarle el chip y dijiste que le cambiaste la antena y cobraste $20 por un trabajo que tal vez tienes que haber cobrado 5 únicamente por, digamos, un conocimiento. Si es que tú te crees muy vivo por hacer esas cosas, déjame decirte que estás equivocado. Estás equivocado. Y son esos tipos de actitudes y sapiencia y astucia criolla que desemboca en el que el país crezca en la ignorancia y con un nivel de educación pobre. Entonces, ánimo, se puede salir. Los buenos somos más, las personas, no la gran mayoría de ningún país es delincuente. Somos personas que queremos el bien. Sin embargo, también es necesario poner un granito de arena para que la situación mejore. Y esperemos que de aquí a mañana Latinoamérica cambie, que es siempre la esperanza, pues es lo último que se va a perder. Pero no va a cambiar de manera por arte de magia. Va a cambiar cuando nosotros decidimos cambiar. Así es, Fer, de granito en granito se termina construyendo una playa. Hombre, qué gran mensaje, parcero. Muchísimas gracias. No te preocupes, una excelente noche. Espero que todos disfruten igual de tu stream y si es que existe otra oportunidad, igual estoy presto. Claro que sí, hermanito. Esperemos a ver qué sigue aconteciendo en Ecuador y si algo, pues te volvemos a molestar para que te vengas por acá a explicarnos algunos temitas. Muchas gracias. Chao, Gracias. Fer. Un Bonita saludo. noche. Bueno, no siendo más y reiterando lo que le dije a Fernando, esperamos que ustedes en Ecuador puedan solucionar las cosas de la mejor manera y que la gente que no tiene por qué pagar las consecuencias en realidad no lo haga. No hay mucho más que agregar. Fue bueno tener a alguien que sabe de leyes y que sabe de lo que está sucediendo en su propio país para que nos aclarara las situaciones. Porque, a ver, nosotros desde aquí, desde los otros países, lo único que vemos son noticias. Y viendo noticias nos comenzamos a generar una cantidad de sesgos que no tienen nada que ver. Entonces es mejor tener a alguien que nos intente aclarar esto para nosotros comprender la situación, que en este caso fue nuestro abogado, bueno, nuestro abogado no, que en este caso fue Fernando, un abogado de Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que esto es Psicosis Ambulatoria y si les gustó este podcast, los invito a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, YouTube y próximamente Spotify. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan nada del contenido. Hasta una próxima ocasión.